Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Pecado y vamos a iniciar con el capítulo número 16. El cielo despejado de la noche anterior estaba cargado ahora de una bolsa de nubes de color malva, y el aire tenía el color del peltre del lustrado. No nevaba, pero había vuelto a caer nieve por la noche, y Strafford había visto los copos dando vueltas al otro lado de la ventana cuando se levantó de madrugada para ir al baño. Y el paisaje estaba tan pulcro que parecía que hubiesen enviado a un equipo de restauradores para barrer y quitar el polvo de todas partes. Había medio centímetro de hielo opaco y gris sobre el parabrisas del coche, cubierto, como ocurre siempre con el hielo, de misteriosas rayas y marcas como si fuesen runas. Y tuvo que volver dentro a pedirle a la señora Reg que calentara agua en el hervidor para fundirlo. Necesitó 6 peligrosas vueltas de la palanca antes de que el motor cobrara vida, estremeciéndose y pedorreara humo negro por la pared trasera. Cuando soltó el embrague, los neumáticos patinaron y lanzaron una lluvia de nieve pisoteada y barro helado. Llevaba recorrido más de 1 kilómetro cuando cayó en que había olvidado telefonear a Scarlstone para advertir a la hermana del cura de que iba de camino. Por corto que fuese, el viaje duró más de lo que había supuesto, pues tuvo que conducir la mayor parte del trayecto con una marcha corta. Algunos vehículos habían pasado antes que él y habían dejado más rodaderas gemelas en la carretera, que brillaban como vidrio negro. Scarlstone ocupaba una hondonada entre 2 montañas no muy altas. Al pasar con el coche por la calle principal, contó 5 tabernas, 3 verdulerías, 2 ferreterías. Había también una carnicería, Havners, una barbería, un kiosco de periódicos que también hacía las veces de oficina de correos, y el salón de belleza de Bernie. Las calles estaban vacías, excepto por el carrito del lechero, aunque el lechero no estaba por ninguna parte, y un perro mestizo que olisqueaba un trozo sucio de papel de envolver que había en el arroyo a la salida de Havners. La iglesia estaba en un alto que dominaba un extremo del pueblo. Era un edificio feo e imponente, de granito, de un repulsivo tono marrón rojizo. Tenía una verja negra, un gran arco de entrada y una aguja absurdamente desproporcionada con la enorme estructura a la que estaba unida. A la derecha había un cementerio, en el que todas las lápidas tenían un pulcro remate de nieve, que recordaba de manera incongruente a una ración de helado. Al otro lado, a una altura un poco más baja, estaba el presbiterio, una casa sólida, con muchas chimeneas, construida con la misma piedra amoratada que la iglesia. En la puerta había una guirnalda de crespo negro, y Strafford, al ir a coger la aldaba, tuvo que tener cuidado de no descolocarla. Rosemary Lawless era una mujer alta y delgada, no guapa,
sino más bien con un atractivo un tanto amenazante. Tenía la boca fina, pálida y prominente, y los ojos grises y apagados. Llevaba una falda negra, un jersey negro y una chaqueta de lana negra. Calculó que tendría unos 30 y pocos. Había pensado que sería mayor, aunque no sabía por qué. Tenía un aspecto tenso y apergaminado, que Strephon reconoció enseguida. El aspecto de una persona atrapada en el horno abrasador del pesar. Se presentó. No se dieron la mano. Siento molestarla en momentos así, dijo, por mucho que odiase ese tono formulario. Ella se apartó de la puerta y le indicó con un gesto que pasara. El vestíbulo de losas blancas y negras era gélido. La casa detrás era una zona de silencio. En una mesa de roble tan brillante como si fuese de carbón tallado, había un jarrón con crisantenos secos que debían de haber sido rojos algún día, pero que en ese momento eran de color rosa muy pálido. Pensé que vendría el sargento Radford, dijo Rosemary. Lawless. No está bien. Por lo visto tiene la gripe. La gripe. Así lo llaman ahora. ¿Sabe que es un borracho? No, no lo sabía. Me han dicho que perdió a un hijo. Algo se bloqueó en su gesto como cuando se cierra una puerta. Aún no he encendido el fuego del salón, dijo, pero sí la estufa de la cocina. Lo guió por el vestíbulo y luego por un pasillo más estrecho donde las baldosas dieron paso al linóleo. Notó una varada acre y cálida de carbón de coque procedente de la estufa. El aire en la cocina estaba tan caliente que al principio Strephon notó una opresión en el pecho. Había un aparador con tazas y platillos, una mesa de madera sin barnizar, 4 sillas de respaldo rígido y al lado de la estufa de hierro una mecedora en cuyo respaldo había una manta de cuadros escoceses. Rosemary Lawless acercó una silla para Strephon y otra para ella. Por un momento, en el silencio, reinó una duda vacilante. A Strephon no se le ocurrió qué decir. La mecedora de enfrente de la estufa era una tercera presencia en la sala. La mirada de Rosemary Lawless estaba fija en Strephon, con una expectación ecuánime. La acompaño en el sentimiento, dijo, y volvió a torcer el gesto por la plomiza banalidad de las palabras. Pero, ¿qué podía ofrecer en ocasiones así, sino la supuesta solemnidad y la falsa compasión de esa frase manida? Gracias, respondió la mujer, y se miró las manos cruzadas, inertes delante de ella sobre la mesa. Espero que haya venido a decirme la verdad de lo que le ha sucedido a mi hermano. Strephon también bajó la vista. ¿Puedo preguntarle cómo se enteró de su muerte? Alguien me telefoneó. No recuerdo quién. Alguien del cuartel de la Garda en el pueblo, creo. No el sargento Redford. Probablemente el guardia que estuviera de servicio en la puerta. ¿Qué le dijo? Solo que había habido un accidente en Bay Glass y que mi hermano estaba muerto. Luego he leído lo que contaba el periódico esta mañana. Se llevó una mano a la frente y cerró los ojos, pero volvió a abrirlos enseguida, que se había caído por las escaleras y había muerto. Según decía, había ocurrido en Bally's Glass, así que supongo que querrán decir que estaba en Valley Glass House. Sí, pasó la noche ahí. Claro, murmuró, movió la cabeza y apretó aún más los labios que se pusieron todavía más pálidos.
No podía pasarse sin ellos, sin sus distinguidos amigos. O sea, que iba mucho por ahí, en mi opinión demasiado. Puedo preguntarle por qué lo dice. ¿No le gustan los Osborne? Ella se encogió de hombros con desprecio. Da igual que me gustasen o no. No son como nosotros, ni nosotros como ellos. Tom no me escuchaba. ¿Qué va? Quería ser como ellos, montar a caballo, ir a la casa del zorro y demás. Se interrumpió y frunció el ceño. Lo siento, le habría ofrecido un té. No se preocupe, dijo él. Acabo de desayunar. No quiero nada. No sé ni lo que hago. La cabeza no para de darme vueltas. Nada volverá a ser lo mismo. Se quitó un hilo de la Rebeca. Era como una figurita de cristal fino que pudiera quebrarse en cualquier momento por su propia presión interna. No puedo creer que ya no esté, dijo, desviando la vista hacia la mecedora. No puedo. Strafford asintió con la cabeza. Nunca sabía qué hacer en esas situaciones. Le avergonzaba el dolor ajeno. A su entender, nadie podía compartir el dolor de otro. Desde luego, él no. Como le ocurría a menudo, pensó que ojalá fuese fumador. Al menos tendría algo que hacer con las manos. Tal vez debería comprarse una pipa. Ni siquiera tendría que encenderla. Bastaría con toquetearla, como hacen los fumadores en pipa. Cualquier cosa con tal de tener una distracción, cualquier cosa con tal de tener una máscara. ¿Por qué todo tenía que ser siempre tan difícil? ¿Podría hablarme de él, de su hermano? Preguntó. ¿O al menos de su familia? ¿Tiene otros hermanos o hermanas? Ella negó con la cabeza. Solo éramos nosotros, dos. Tomás era el mayor. ¿Siempre le ha cuidado usted la casa? Quiero decir, después de que se hiciera sacerdote. Sí, excepto unos años que estuvo en la costa oeste, de capellán, en una escuela industrial en Letterferry. Letterferry. Conocía Letterferry. La gente bajaba la voz al hablar de ese sitio. Lo había oído mencionar antes, hacía poco. Pero, ¿dónde? ¿Qué hizo usted entonces?, preguntó, mientras él estuvo en la costa oeste. Ella le miró confundida. ¿Qué hice? Nada. Cuidar de mi padre. Se estaba muriendo. Debió de morir joven. Sí, a los 50 y tantos. Él asintió con la cabeza. La historia de siempre. En Irlanda, el hijo enviado a la gloria del sacerdocio, mientras la hija permanece en casa para cuidar de los padres hasta que morían, y se quedaba sola, todavía joven pero ya vieja, preparada solo para la soltería. Pensó en su propio padre. ¿Qué pasaría cuando fuese demasiado viejo para cuidar de sí mismo? ¿Quién cuidaría entonces de él? Yo quería ser maestra, dijo Rosemary Lawrence, como si le hubiera leído el pensamiento, pero una hija en la universidad era algo insólito en la familia. Tom, nuestro Tommy, se lo llevó todo. No había rencor en su voz. Después de todo, era el orden natural que el hijo fuese el favorecido. Así eran las cosas. ¿Conoce usted a la familia Osborne?, preguntó Strafford. Ella le miró. ¿Cree que querrían relacionarse conmigo? Ni siquiera sé montar a caballo. Se irguió y echó un vistazo a su alrededor, casi desesperada. Aquí hace mucho calor, dijo. ¿Le importa si salimos? A estas horas siempre voy a dar un paseo. Sé que hace un tiempo espantoso. Claro, respondió él. Ahora no está nevando. Ella le miró los zapatos. ¿Quiere que le preste unas botas suyas? Seguro que le valen. Claro, volvió a decir demasiado deprisa, demasiado deseoso de ser amable, intentando limpiar su conciencia por no compartir lo bastante su angustia. Pero, ¿por qué iba a importarle
no compartirla. En realidad, nadie lo hacía, más allá de las palabras delicadas y las sonrisas afectuosas. Observó a la mujer que tenía delante, ahí sentada, con la mirada gacha y las manos entrelazadas sobre la mesa. Parecía relucir con rabia contenida, y si se hubiese hecho con una llave de Balglass House y hubiera ido ahí la noche pasada de algún modo, no había visto indicios de ningún coche. Se hubiese colado por la puerta principal, hubiera desenroscado la bombilla del pasillo y esperado su momento oculto en la oscuridad. Nuestro Tom se lo llevó todo, pero no. Se dijo, no, ella no había matado a su hermano. Era imposible. Era cierto que no había nadie incapaz de matar dadas las circunstancias correctas o incorrectas, pero ¿qué motivos podía tener Rosemary Lawless para apuñalar a su hermano en el cuello y luego mutilarlo de esa forma tan espantosa? Aunque hubiese tenido celos de él, el privilegiado, aunque albergase la más profunda amargura contra él, no era una asesina. De eso estaba seguro, o al menos tan seguro como podía estar de cualquier otra cosa. El mundo estaba lleno de prodigios y también de horrores. La mujer se levantó de la mesa. Bueno, dijo, vamos. Al llegar al vestíbulo le dio un par de botas altas. Las trajo Tom de unas vacaciones en Italia. Él se las probó. Le quedan grandes, un poco, la verdad. Se marchó y Strafford la vio trajinar en el piso de arriba. Enseguida volvió con 2 pares de calcetines de hombre. Mientras se los ponía, acudió a su memoria la imagen del cura tendido en el suelo de Balglass House, con las manos cruzadas sobre el pecho y los ojos abiertos. A propósito, ¿por qué no se lo habrían cerrado Osborne como debía de haber hecho con los ojos de muchos cadáveres en sus años de oficial? Y sintió un leve estremecimiento de repugnancia debajo del diafragma. No solo iba a ponerse las botas de un muerto, sino también sus calcetines. Al salir, doblaron a la derecha y siguieron por un sendero que discurría a lo largo de la pendiente. Ella dijo que era una pena que hubiese niebla. El paisaje parecía un dibujo borroso al carboncillo. Cuando está despejado, hay una vista muy bonita del valle de Stanley hasta Enniscorthy. Había nieve aquí y allá, en la parte resguardada de la montaña, y lana de oveja enganchada en el brezal sin hojas. Rosemary Lawless llevaba un abrigo negro grueso y un gorro de lana con una borla. Strafford se embozó en la gabardina y se anudó la bufanda al cuello. Pensó con añoranza en la bolsa de agua caliente de la noche anterior. Pensó en Peggy, la camarera, en su pelo pelirrojo y en sus pecas y en sus ojos verdes como el mar, que por un momento habían eclipsado el recuerdo de la mirada gris y melancólica de Sylvia Osborne. Mírate, se dijo, fantaseando con una camarera. ¿Acaso no descendía de una familia seria y estricta? ¿Qué pensarían sus antepasados, Strafford, que habían combatido y matado por Cromwell en Drogheda y en Welford, al verlo suspirando así por las mujeres? ¿Quiere hablarme de su hermano?, preguntó de nuevo. ¿Qué quiere que le diga? Parecía irritada. Por lo que me han contado, era muy bien recibido, no solo en la parroquia, sino en el condado y más allá. Ella se quedó contemplando la niebla.
No debería haberse metido a cura, dijo con una amargura repentina y acertada. Fue un desperdicio. Podría haber sido o hecho cualquier cosa. Soltó una risita amarga. Dios lo llamó, le dirán. De ser así, ¿por qué no me llamó a mí? Podría haber sido mejor monja que el cura. Llegaron a una cornisa rocosa cubierta de brezos y se tuvieron. ¿Sabe quiénes somos, no? Le preguntó la mujer, volviéndose hacia él. Los Lawless. Mi padre era John Joe Lawless, aunque todo el mundo lo llamaba JJ. Ah, no, no lo sabía. JJ Lawless había sido una figura famosa en la Guerra Civil, uno de los partidarios más inquebrantables del líder de IRA, Michael Collins, y el jefe despiadado de sus escuadrones de la muerte. Desempeñó un papel relevante en la Guerra de la Independencia y un tribunal militar lo sentenció a morir en la horca, aunque lo indultaron por la intervención directa del primer ministro británico Lloyd George, que vio su potencial como pragmático seguidor de Collins en las negociaciones del tratado que estaba a punto de iniciarse. Después, al terminar la guerra civil, JJ Lawless retomó sus estudios de derecho, se hizo abogado y abrió su propio bufete especializado en la defensa de miembros del IRA irreconciliables que estaban destinados al cadalso por orden del gobierno del Estado Libre. Cuando llegó la paz, o la supuesta paz, JJ Lawless and Son fue el bufete más importante de la provincia de Leinster hasta la muerte prematura de JJ hacía 10 años. Vaya, pensó Strafford, esos Lawless. Debe de haber sido una herencia muy pesada para un hijo, observó. Por eso Tom se metió a cura. No tengo la menor duda. Era su única salida. No podía competir con papá. Tom tenía que abrirse su propio camino y hacerse su propio nombre. Papá nunca se lo perdonó cuando anunció que tenía una vocación. No sabe lo que discutieron, pero Tom resistió y se marchó. ¿Y usted se fue con él? Supongo que podría decirse así. Su padre nunca cambió de opinión respecto a su hermano. Estuvieron años sin hablarse. Cualquier otro se habría sentido orgulloso de tener un hijo sacerdote. Papá no. Creo que dejó de ser religioso después de esas luchas tan crueles en las guerras. Participó en el levantamiento de 1916, en la Guerra de la Independencia y luego en la Guerra Civil. Debió de ver cosas horribles. Las últimas palabras que le dijo Tom antes de ir al seminario fueron: rezaré para que estés en paz. Se apartó de Strafford hasta el borde de la cornisa de piedra. Papá tardó mucho en hacerse a la idea de que alguien le había desafiado. Cuando Tom se marchó, no quiso cambiar el nombre del bufete y lo dejó como estaba: JJ Lawless and Son. Se volvió. Tenía la nariz colorada por el frío y los ojos llorosos, o puede que estuviese llorando, y que esas manchas de humedad en las mejillas fueran lágrimas. Supongo que todo esto es nuevo para usted, la lucha por la libertad y demás. Entiendo que no es usted católico, ¿verdad? Strafford frunció el ceño y apartó la vista. Los protestantes combatieron en todas esas guerras, murmuró, y no pocos en el bando de los nacionalistas. Sí, los suyos también sufrieron, y nadie se los agradeció. Lo sé.
Todos sufrimos. A veces me pregunto si valió la pena, si la supuesta independencia valió siquiera una vida. De pronto, para su sorpresa, sonrió, por primera vez desde su llegada. Debo de decir, añadió, que ha sido usted una sorpresa cuando ha aparecido de repente. ¿Le importa si le pregunto por qué se hizo usted policía? Después de todo, la mayoría de los hombres que reclutaron como guardias cuando se creó el cuerpo eran antiguos pistoleros, los mismos que mataron a los suyos. A lo lejos, las nubes se abrieron un instante y un rayo de luz se coló entre la niebla como un reflector, aunque enseguida se apagó. Tal vez, al igual que su hermano, tuve la sensación de que tenía que hacer algo, tomar partido por la libertad. Se oyó decirlo y supo que no era verdad, pero ¿por qué se había alistado? Lo ignoraba. Debió de saberlo alguna vez, pero ya no. A veces pensaba que debería dejar de trabajar de policía y hacer cualquier otra cosa. Pero ¿qué? Que él recordara, nunca había querido ser nada en particular. La tendencia a dejarse llevar era la maldición de su familia. No había más que ver a su padre. La libertad, dijo entonces Rosemary Lawless, aprovechando la palabra. Tom no era libre. Jugaba a ser un cura diferente. Iba a todas partes y veía gente. Se quedaba en sus casas. Baiglass era su favorita, claro, cazar con perros y esas cosas, pero ese no era él. Era solo lo que quería que la gente creyese que era, aunque era otra cosa. Entiendo. Ella volvió a arremeter. Ah, sí, dijo con una voz extraña, con una extraña vehemencia. ¿De verdad lo entiende? No, admitió él un poco cohibido. Es probable que no, aunque creo que todos ocultamos nuestro verdadero ser. ¿Usted no cree que conocía a la verdadera persona que era su hermano? Habían dado la vuelta y estaban desandando el camino. El sendero era tan estrecho en algunos sitios que tenían que ir en fila. India. Un camión de ganado pasó por la carretera de abajo. El mismo, juzgó Strafford, por su aspecto, que el día anterior había pasado de largo y le había pitado burlón. Tenía secretos, dijo Rosemary Lawless. Se lo notaba en la cara, en la forma en que mudaba de gesto a veces. Cuando lo miraba, veía dos personas, el cura a quien todos conocían, el padre Tom, la vida y el alma de la fiesta, y luego el otro, oculto detrás de sus ojos. ¿Cree que era infeliz? Creo que estaba atormentado. La observó inquisitivo. Pero Rosemary siguió impasible, con la mirada apagada y gris fija delante de ella. Ya se lo he dicho, continuó, no debería haberse metido a cura, pero una vez hecho, ya no tenía remedio. No creo que se diese cuenta, antes de marcharse, de que era una sentencia a cadena perpetua. En lo único en lo que pensaba era en alejarse de papá. Tropezó con una piedra y él la sujetó del codo. Ella se soltó nada más recobrar el equilibrio. ¿Intentó usted convencerle de que no se metiera a cura?, preguntó. ¿Yo? Se burló. ¿Quién me hace caso a mí? Además, yo era joven. No pintaba nada en casa. Papá sonreía siempre que yo hablaba. Una especie de rictus nada más, pero que dejaba muy claro lo que pensaba de mí. Casi habían llegado a la casa. El último tramo de pendiente era una mezcla traicionera y resbaladiza de barro, hielo y gravilla.
Strafford observó la figura de negro que iba delante de él. Creía haber malgastado su vida. Estaba atrapada como su hermano, solo que la jaula de su hermano había sido más espaciosa. Estaba buscando las llaves en los bolsillos del enorme abrigo que llevaba. Este era el abrigo de Tom, dijo, el de los domingos. Alguien podría aprovecharlo aún. Todavía huele a los cigarrillos churmans que fumaba. Siempre decía en broma que deberían pagarle por anunciarlos. Un churchmans para un hombre de iglesia. Todavía seguían en la puerta cuando se volvió hacia él con un brillo súbito e intenso en la mirada. ¿Me va a decir qué le ha pasado?, preguntó. ¿Va a tener ese mínimo de respeto? Capítulo 17. Le ahorró lo peor, más por cobardía que por consideración, o eso sospechó. No se vio capaz de contarle lo que le habían hecho a su hermano después de apuñalarlo. ¿Qué sentido tenía describirle los detalles? Con suerte no se enteraría nunca. Ningún periódico del país osaría imprimir algo tan escabroso. Lo que le explicó ya fue bastante malo. Mientras hablaba, permaneció de pie al lado de la estufa de la cocina, dándose golpecitos en el muslo con el sombrero, y ella se sentó en la silla de respaldo rígido con los tobillos cruzados y las manos aferradas a las rodillas. Lloró sin lágrimas, mientras sus hombros se estremecían, y de vez en cuando dejaba escapar un sollozo seco y áspero. Pero ¿quién lo mataría así, clavándole un cuchillo? Gimió en voz baja, contemplándolo con un sobrecogimiento desesperado. Nunca hizo daño a nadie. Cerró los ojos un momento y Strafford reparó en la tracería de minúsculas venas azules en los párpados tensos y finos como el papel. Se lo advertí, añadió con amargura. Le dije que no fuese a esa casa, que no se mezclara con esa gente ni fingiera ser uno de ellos, que se burlaban de él a sus espaldas. Osborne no hacía más que explicarle a la gente que dejaba que Tom tuviese el caballo en sus establos, pero lo que no contaba era que Tom le pagaba un dineral por disfrutar de ese privilegio. Eso se les da muy bien a los protestantes. Nos miran con condescendencia y fingen que todo lo que hacen por nosotros es un favor. Y a continuación se embolsan nuestro dinero sin una palabra de agradecimiento. Se interrumpió y se ruborizó un poco. Lo siento, se excusó, pero es cierto. Él no dijo nada. El antiguo rencor contra lo de su clase seguía ahí, y probablemente estarían siempre, pero no profesaba un resentimiento recíproco. Los dos bandos tenían motivos para sentir amargura. Un petirrojo voló hasta el alféizar de la ventana y se quedó ahí con la cabeza ladeada como si escuchara. El día anterior también había visto uno en alguna parte. Era la época. Navidad, troncos navideños, guirnaldas de acebo, soledad. Yo, dijo el gorrión, maté al petirrojo con mi arco y mis flechas. ¿Tenía usted la sensación de que su hermano guardaba secretos?, dijo Strafford en voz baja y despreocupada, pues Rosemary Lawless podía asustarse
igual que el pajarillo del alféizar, sabe cuáles podrían ser. Ella movió la cabeza, con los labios apretados y la mirada perdida. Nunca hablaba conmigo, dijo. De joven, sí, temía a papá. Los dos le temíamos, y a veces hablábamos de eso. ¿Qué decían? ¿De qué hablaban? Solo que no podía dormir al pensar en él. ¿Le pegaba a su padre? No, exclamó ella, contemplándolo con un brillo apasionado en los ojos. Jamás le puso la mano encima, ni tampoco a mí. Nunca fue violento de ese modo. Solo apartó la vista y volvió a contemplar la oscuridad del pasado. Solo, repitió él, no necesitaba pegarnos. Le bastaba con mirarnos y ya está. Se movió en la silla, y cuando habló de nuevo fue tanto para sí misma como para él. Los dos estaban muy unidos. Era raro. Tommy tenía miedo de papá y al mismo tiempo, sí, estaba unido a él. Había un vínculo entre los dos que excluía a los demás, sobre todo a mí. Eran, no sé, como un mago y su ayudante. Volvieron a guardar silencio. Lo único que se oía era el leve roce del sombrero de Strafford contra su muslo. El petirrojo voló. Unos copos de nieve volaron delante de la ventana, meciéndose al caer. La nieve cae distraída, pensó abstraído Strafford. ¿A qué se refería cuando dijo que estaba atormentado?, preguntó. Ella alzó la vista y frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso de atormentado? Lo dijo usted antes, que su hermano estaba atormentado. Es la palabra que usó. Ah, sí. Miró las manos aferradas a las rodillas. Tenía los nudillos blancos. ¿No lo están todos, más o menos, en este mundo tan horrible? También debía de estarlo mi padre. De lo contrario, no habría... Se interrumpió sin apartar la vista de las manos. Strafford esperó y luego dijo, no habría qué, señorita Lewles, ¿qué es lo que no habría hecho? Habría dejado dormir a Tom por las noches, en lugar de agobiarlo y preocuparle. Su voz sonó lejana y soñolienta. No ha dicho nada de su madre. No, empezó a mecerse en la silla, un movimiento muy leve, casi imperceptible, sincronizando tal vez con el metrónomo de su corazón. Mamá no tenía ni voz ni voto en lo que se refería a Tom y a mi padre. No soy más que parte del mobiliario. Recuerdo que me dijo un día, la puedo ver justo ahí, donde está usted ahora, asomada a la ventana. No era un día como hoy, era verano, brillaba el sol. Yo estaba sentado a esa mesa, haciendo los deberes. De historia, siempre se me dio bien la historia. Estaba tan callada que se me olvidó que estaban ahí detrás de mí, y de pronto lo dijo con tan poca emoción como si hablase del tiempo. No soy más que una parte del mobiliario. Strafford la miró conteniendo el aliento. Tenía la sensación de haber pasado algo por alto, algo que tenía que ver con Lawless y con su padre, algo que ella sabía sin saberlo, algo que había reprimido. Sigue con vida, ¿verdad? Quiero saber, ¿su madre aún vive? Sí, respondió Rosemary Lawless. No dijo nada en mucho tiempo. Luego le recorrió una especie de escalofrío desde los hombros hasta los tobillos, cruzados, y se volvió hacia él con los ojos saltones a punto de salírsele de la cabeza. ¿Qué voy a hacer?, dijo con una angustia inusitada, aunque su voz sonó tan tranquila y sobrenatural como antes.
¿Qué voy a hacer ahora? Me echarán, enviarán a un nuevo párroco y tendré que desalojar la casa. Solo hemos estado aquí un año. No llega. ¿A dónde iré? ¿No podría ir a vivir con su madre?, murmuró él. Strafford notó toda la fuerza de su propia impotencia. Su impulso más apremiante fue marcharse de ahí, huir de la presencia de esa criatura triste, afligida e inconsolable. No puedo ayudarla, quiso gritar. No puedo ayudar a nadie. Bueno, dijo, ya sabe lo que se dice de la casa de los padres, que pase lo que pase, o haga uno lo que haga, cuando acudes a ella, no tiene más remedio que acogerte. De pronto, la mujer soltó una risa aguda, mostrando los dientes y las aletas de la nariz temblorosas. Ah, sí, exclamó. Sí, seguro que me acogerían donde está mamá. Está en un manicomio, en Enniscorthy. Ahí todos son bienvenidos. Capítulo 18. Condujo lo más deprisa que se atrevió, atravesó el pueblo y salió a la carretera de Baiglass. Tenía el pulso acelerado y las palmas de las manos húmedas sobre el volante. Sabía que estaba huyendo. Había una pesadilla que tenía con una frecuencia espantosa en la que estaba atrapado en la oscuridad, en una especie de pecera llena, no de agua, sino de un líquido espeso y viscoso, y para escapar de él debía trepar por un lado con los dedos resbalando en el cristal, saltar por encima del borde y retorcerse en la oscuridad en el suelo suave y resbaladizo. Había habido veces en las últimas 24 horas en las que había tenido la sensación de que el sueño se había hecho real y de que nunca despertaría. Nevaba con fuerza. Grandes copos blandos del tamaño de una hostia de comunión caían y se amontonaban en gélidos pegotes sobre los bordes del parabrisas y hacían que los limpiabrisas chirriaran contra el cristal. La nieve helada era más espesa, por lo que tuvo que acercar la cara al parabrisas con los ojos entornados, hasta que casi acabó con la barbilla apoyada en el volante. Cuando miró el reloj, le sorprendió ver que era poco más de las 11 en punto. Desde su llegada el día anterior a Baiglass, el tiempo se había convertido en un medio distinto, que ya no fluía de forma constante, sino a sacudidas, ora acelerándose, ora ralentizándose, como si estuviera bajo el agua. Era como si hubiese pasado a un plano distinto, en otro planeta, donde las reglas terrestres conocidas hubieran dejado de ser válidas. Pensó en telefonear a Hackett y pedirle que lo relevara del caso, en ese caso en el que forcejeaba, y de ese fango en el que podía ahogarse. Al principio, la muerte del cura le había parecido solo un crimen más como cualquier otro, solo que más violento que la mayoría. No había tardado mucho en darse cuenta de cuán equivocado estaba respecto a esa primera impresión. Todo estaba patas arriba, todo vacilaba y se tambaleaba. Estaba otra vez hasta el cuello en la pecera, y cada vez que se las arreglaba para salir, unas manos invisibles lo agarraban y volvían a meterlo. Por fin llegó a la gavilla de cebada, aparcó el Morris y entró en el bar. Estaba vacío y tenía ese aire misterioso y desaliñado que tienen siempre los bares a esa hora del día.
a la mañana siguiente de la noche anterior. Debería telefonear a Hackett. Este le aconsejaría, le ayudaría a recuperar el sosiego, ese sosiego que quería correr el riesgo de perder. La visita a Rosemary Lawless le había sentado mal, le había intranquilizado de un modo que no acertaba a comprender. En esa casa fría de piedra y fuera, en la gélida colina, había notado el roce de algo nuevo para él, algo impalpable, que sin embargo estaba ahí, como una niebla helada. ¿Sería que por fin había encontrado el mal? Nunca había creído en el mal como una fuerza en sí misma. No existía el mal, repetía siempre, solo hay hechos malvados. Pero, ¿estaría equivocado? Subió a su cuarto, lanzó el sombrero en la silla al lado de la ventana y se tumbó sobre la cama, sin quitarse la gabardina. Al bajar a desayunar esa mañana, había dejado la ventana un poco entreabierta para que se ventilara la habitación, y ahora había tanto frío que veía su aliento alzarse como oleadas de humo tenue y rápido. Se había consumido en un sueño inquieto cuando oyó abrirse la puerta y se incorporó de golpe, conmovido por un resorte. Por un segundo no supo dónde se encontraba, por qué había toda esa luz blanca a su alrededor, pero entonces se volvió y vio a Peggy en la puerta, mirándole sorprendida como si estuviese a punto de echarse a reír. Tenía ropa de cama limpia debajo del brazo y llevaba una fregona y un cubo. Perdone, dijo en tono de acusación falsa. Pensé que había salido. Él se pasó la mano por la cara haciendo una mueca. Luego rodó en el colchón. La cama era muy alta y puso vacilante los pies en el suelo. Se sentía distanciado de sí mismo. Eso era lo que imaginaba que debía de ser estar borracho. Lo siento, dijo, arrastrando las palabras. Sí que salí, pero he vuelto. Peggy resopló. Claro, ya lo veo. Dejó las sábanas en la cama y soltó la fregona y el cubo. Strafford se sentía cohibido y un poco ridículo de su presencia. La joven siempre metía la barbilla y lo contemplaba por debajo de las pestañas con un gesto burlón. Le habría gustado saber qué le parecía tan gracioso. Sospechó que encontraba más o menos ridículos a todos los hombres. ¿Duerme usted aquí?, preguntó, y luego añadió a toda prisa. Quiero decir, ¿tiene una habitación donde quedarse? Ella señaló al techo, allí arriba, y yo no lo llamaría una habitación, más bien es un armario con un catre. Emitió una risita gutural. Debería subir a verla alguna vez. Solo me quedo cuando trabajo hasta tarde. Vivo en Hotel Bryce con mi madre y mi padre. Entonces, ¿anoche durmió aquí? Sí. Me pregunto si oyó salir a alguien pasada la medianoche. Ella se encogió de hombros. No he oído nada ni a nadie. Duermo como un tronco. Además, ¿quién iba a salir en plena noche con este tiempo? Se me ha ocurrido que a lo mejor el señor Harbison tuvo que ir a alguna parte. Peggy volvió a resoplar. Él estaba tan bebido que apenas pudo subir las escaleras para acostarse. No creo que lo veamos hoy. Es un bebedor terrible. Se sentó en la cama con las manos sobre las rodillas. ¿Estuvo usted cómodo anoche? ¿Qué? ¿Está cómodo aquí? ¿Le gusta la cama? Hay 2 habitaciones vacías más, si quiere usted verlas. No, no gracias. Se había apartado a la ventana desde donde siguió mirándola de reojo. La señora Reg me puso
una bolsa de agua caliente en la cama. No fue ella, fui yo. Ah, fue usted. Pues gracias. De nada. Strafford se asomó a la ventana. Otra vez había dejado de nevar y sobre los campos pendía una miasma helada. No soplaba ni pizca de viento. Hacía días que no había viento. Era como si el mundo se hubiese detenido. Ojalá supiese hablar como usted, dijo Peggy. Él la miró. ¿Qué quiere decir? Siempre he querido tener un acento distinguido como el suyo. La mitad de las veces sueno como un carretero. ¿Qué va? Se dijo él. No es cierto. Sí, lo dice solo por amabilidad. No, lo digo en serio. Oh, vamos, hombre. Es usted un embustero. Peggy le sonrió. Abrió las manos sobre la cama a ambos lados y se echó un poco hacia atrás, con los codos rectos y los hombros levantados, mientras balanceaba un pie. Cruzó los brazos y apoyó el codo contra el marco de la ventana. ¿Y qué me dice de Harbison?, preguntó Strafford. ¿Le gusta su acento? Seguro que habla como yo, ¿no? No lo sé, dijo con desprecio. Nunca le escucho. Procuro evitarlo. Siempre lo tengo detrás. Va detrás de cualquier cosa con faldas. Hizo una pausa. ¿Qué le ha pasado al cura? Quiero decir, ¿qué le ha pasado de verdad? Él echó la cabeza atrás, sorprendido por su súbita y tranquila franqueza. ¿No lo sabe? Quiero saber. El periódico decía que se cayó por las escaleras. ¿Fue eso? No estoy seguro de que se cayese. Peggy abrió mucho los ojos. ¿Le empujó a alguien? Estamos intentando averiguar qué pasó exactamente. Ella sintió con la cabeza, sin dejar de mover el pie. No suelta usted prenda, ¿eh? Strafford se limitó a sonreír. ¿Qué edad tiene? Peggy preguntó. 21. Debe tener muchos pretendientes. Ella hizo una mueca. Oh, claro, hacen cola. En este puñetero sitio no hay nadie que valga la pena. ¿Dónde vive usted? ¿En Dublín? Tengo un piso. Sí, pero ¿dónde? En Bagot Street. Está encima de una tienda. Es muy pequeño, solo un salón, un dormitorio y un baño. Siempre he pensado que es una especie de celda carcelaria, o más bien la celda de un monje, pensó. Ella inclinó la cabeza y se rió. Ay, esta sí que es buena. Un policía que vive en una celda. Se quedó pensativa. Dios, me encantaría tener un piso en Dublín. Supongo que siempre estará usted en tabernas y restaurantes y que iría a bailes y conciertos y, oh, no sé, todo tipo de cosas. Me temo que no soy muy buen bailarín y tengo muy mal oído para la música, pero tendrá novia. No, la tenía, pero me dejó. Aún seguimos viéndonos. Se llamaba Margarita, un hombre que nunca le había gustado, aunque nunca se lo había dicho a ella. Claro, habían salido 3 años, se habían acostado 2 veces, y luego una noche Margarita se presentó en su piso pálida, temblorosa y sin avisar para darle un ultimátum. O se casaba con ella o se acabó. Luego le había lanzado una copa de vino y se había ido. De hecho, no era cierto que siguieran viéndose. No supo por qué lo había dicho. Se llama Silvia, mintió. Ah, igual que la señora Osborne. Sí, sí, es una coincidencia. No me había parado a pensarlo. Guardaron silencio, luego ella exclamó. Míreme, sentada en la cama de un huésped, al menos en pleno día. Aunque fíjese lo que le digo, si me viese la señora Reck, me despediría en el acto. No obstante, no hizo ademán de levantarse y se quedó observándole. Le brillaba el labio inferior. Me ha dicho el señor Reck que tiene usted
otro empleo en el pueblo, ¿no?, dijo Strafford, por decir algo. El ambiente en la habitación se había enardecido mucho. En el Bogue Arms. Lo voy a dejar. Los hombres que se alojan ahí, viajantes de comercio, en su mayoría, son peores que aquí, siempre manoseándome y diciéndome guarrerías. Era guapa, pensó él, con esos rizos rojizos y dorados, esas pecas y esa boca lozana y jerosa. Si fuese hasta donde ella estaba, le pusiera las manos en los hombros y la besara, ella no se resistiría. Al contrario, a juzgar por la forma en que estaba mirándole, pero ay, sería un error, y lo sabía. Pensó en la mancha de vino de la pared de su piso, al lado de la chimenea. Había intentado quitarla, pero era obstinada y seguía viéndose con claridad, como el mapa descolorido de un continente perdido. La dejaré trabajar, dijo carraspeando y apartándose de la ventana. ¿A dónde va ahora?, preguntó. Acaba de llegar. He oído ese cacharro viejo que tiene. Voy a ir a By Glass House. Claro, dijo ella. A ver a Silvia. Sus ojos se apartaron de los de ella. Se había ruborizado y tuvo la sensación de que la cara se le había hinchado. Pasó a su lado, murmurando algo, no sabía qué, y salió de la habitación. En el pasillo se detuvo un momento, y a través de la puerta abierta escuchó suspirar a la chica, y un instante después se oyó un estrépito malhumorado cuando cogió la fregona y el cubo. Strafford bajó los escalones de dos en dos. Eso es, pensó, huye otra vez. Afuera se anudó la bufanda, se abotonó la gabardina y se detuvo a ver cómo subían el coche del padre Lawless a un camión con las palabras Garage Talbot, Westford, pintadas en la cabina sobre el parabrisas. El coche era un Humber Sleep nuevo y brillante. Le miró con admiración y pensó, no por primera vez, que en lo tocante a los lujos permisibles de la vida, el clero no se privaba de nada. Un churchmens para un hombre de iglesia. Estaba abriendo la puerta de su vehículo mucho más modesto, su cacharro, cuando Matty Moran se asomó por detrás de su hombro. ¿Va a la casa?, preguntó. Al menos eso fue lo que Strafford supuso que había dicho, porque Matty no iba puesta la dentadura, y cuando hablaba sus labios hacían un ruido como el del faldón de una tienda de campaña aleteando con el viento. Luego añadió algo, aunque Strafford solo entendió con seguridad la palabra llevarme. ¿Quiere que le lleve? Strafford suspiró. Sí, bueno, muy bien, suba. A pesar del mal tiempo, Matty no tenía abrigo y llevaba solo el traje de rayas deshilachado y la camisa sin cuello. No parecía darse cuenta del frío, aunque su nariz era de color rojo púrpura y tenía el dorso de las manos de color azulado. Dentro del coche olía, o eso le pareció misteriosamente a Strafford, al interior de una chimenea incrustada de hollín. Hizo una observación sobre el tiempo. Esta vez la única palabra que Strafford entendió fue nieve. Matty dijo, ¿le importaría ponerse la dentadura? Fale, farfulló Matty, y se hurgó en el bolsillo del traje, y sacó la dentadura, quitó un poco de pelusa que se había pegado y se la metió en la boca, tragando y atragantándose. Siguieron en silencio, 2 o 3 kilómetros. Estaba claro que Matty no estaba habituado a viajar en coche,
Se sentó con la espalda muy tiesa y las manos sobre las rodillas separadas, alargando el cuello hacia adelante con los ojos fijos en la carretera. Tenía el aire vigilante y escéptico de un hombre convencido de que una catástrofe potencial esperaba a la vuelta de cada curva de la carretera. Anoche le vi hablando con Harbison, dijo de pronto. Sí, respondió Strafford. Buscaba a alguien con quien emborracharse, pero escogió a la persona equivocada. ¿Por qué? No bebo. Dijo Matty, haciendo un ruido apagado como un chasquido con la dentadura, pues él se pescó una buena. Ese tipo bebería whisky de una pierna llagada. Lo ve a veces en Valley Glass House. No. A Matty pareció hacerle mucha gracia. El jefe le prohibió la entrada hace años. El coronel Osborne. Matty no creyó que valía la pena responder. Después de todo, ¿cuántos jefes había en Valley Glass? Siguieron otro 1,5 km. Matty no apartaba la vista de la carretera. Y además es un putero de cuidado, dijo. El coronel Osborne, preguntó sobresaltado Strafford. No, exclamó Matty con desdén. Harbison, anoche mismo. No, la noche anterior. Por un instante, Strafford recordó la imagen de Peggy sentada en el borde de su cama, pero le había dicho que procuraba evitar a Harbison siempre que podía. La creía. Anoche las carreteras estaban muy mal, ¿no? Sí, dijo Matty, pero al volver a casa, Harbison pasó a mi lado, en ese cochazo suyo, a la altura del cruce de Sagars. Iba a toda pastilla. Entiendo, respondió despacio Strafford. ¿Y a qué hora fue eso? No sé, no tengo reloj desde que se me rompió el año pasado. Iba en mi bicicleta y pasó a toda velocidad dándome las luces y patinando en la nieve. Un puñetero chiflado y además iba borracho como una cuba. Strafford estaba frunciendo el ceño. ¿A qué hora diría que fue más o menos? ¿A las 2? ¿A las 3? Supongo que a eso de las 3. Hacía mucho frío, pero no nevaba y habían salido las estrellas. ¿En qué dirección iba? Hacia el pueblo, diría yo. Tiene una amiga a la que visita a menudo. Ah, sí, sí. Maise Butcher. Trabaja en la ferretería Pierce. Deja la llave en la puerta principal con un cordel dentro del buzón. Harbison no es el único que va a visitarla por las noches. ¿Y cree usted que es ahí donde iba cuando lo vio? Es donde suele ir cuando está por aquí y ha tomado unas copas de más. ¿No cree que pudiera ir camino a Valley Glass House? Matty volvió la cabeza y le miró. Era la primera vez que apartaba los ojos de la carretera. ¿No acabo de decirle que tiene prohibida la entrada? Soltó en tono de desdeñosa exasperación. Era evidente que estaba convencido de estar tratando con un idiota. Aún así, Strafford no terminó la frase. Estaban llegando a un cruce. Aquí me va bien, dijo Matty. Pare ahí. Strafford detuvo el coche con cuidado en el arcén helado y miró el cartel cubierto de nieve. Aquí es donde le adelantó. Sí, esto es Valley Glass. ¿Giro a la izquierda o a la derecha o sigo recto? Matty bajó perezosamente del asiento. Siguió recto sin mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Una de estas noches se estrellará contra un árbol, vaya que sí. Cerró la portezuela de golpe y desapareció. Strafford se quedó un rato pensando. La carretera llevaba no solo al pueblo, sino también a Valley Glass House. Cuando llegó Strafford, la señora Duffy le abrió la puerta principal.
Señaló una nota dirigida a él que había en la mesa del vestíbulo. Lo han llamado por teléfono, dijo. El coronel Osborne ha apuntado el nombre. Él cogió la nota. Ha llamado el comisario jefe Hackett. Ha dicho que le llame Osborne. El teléfono de pared con un auricular y un micrófono estaba en un rincón del vestíbulo, detrás de una cortina de terciopelo rojo comido por las polillas, como si fuese un objeto de dudoso gusto, y hubiera que tenerlo directamente oculto. Strafford se quitó el sombrero y lo colgó en el perchero. Luego se metió en el rincón y se sentó incómodo en el taburete alto. Cogió el auricular e hizo girar el disco con un tintineo. Respondió la operadora. Strafford dudó. Luego dijo que lo sentía, que se había equivocado y colgó. No se sentía capaz de hablar con Hackett en ese momento. En vez de eso, fue a buscar a Jenkins. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.